Del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después, intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Venid, santos ángeles de Dios, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en su frente el Espíritu Santo, y así infundir en ellos la luz para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y el Hijo, unidos en un solo amor. Amén. 2:14. Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 23, capítulo 30, enero 22, 1928. La insistencia en pedir el reino del fiat divino es señal de que Él quiere reinar. Martirio de la privación de Jesús. La voluntad humana es la profanadora de la criatura. Después de esto, han pasado largos días de privación de mi dulce Jesús. Me sentía torturada, sin fuerzas, tanto que habiendo intentado escribir lo que me había dicho en días pasados, me sentía imposibilitada para hacerlo. Y él, viendo que no podía, y los grandes esfuerzos que hacía para escribir, ha salido del fondo de mi interior, como uno que se despierta de un largo sueño, y con un acento piadoso me ha dicho: «Pobre hija, ánimo, no te abatas. Es verdad que el martirio de mi privación es terrible, y si yo escondido no te sostuviese, tú no habrías podido quedar viva. Mucho más que la que te martiriza es mi voluntad divina, la cual, siendo inmensa y eterna, tu pequeñez siente todo el peso de su inmensidad y se siente triturar bajo de ella. Pero debes saber, hija mía, que es su gran amor por ti, pequeña hija suya, y por eso su luz no quiere solo restaurar tu alma, sino también tu cuerpo. Quiere como pulverizarlo
y animando los átomos de tu polvo con su luz, con su calor, quiere quitar cualquier germen o humores de voluntad humana para hacer que tanto tu alma como tu cuerpo, todo sea sagrado en ti. Nada quiere tolerar, ni siquiera un átomo de tu ser que no esté animado y consagrado por mi voluntad. Por eso, tu duro martirio no es otra cosa que la consumación de lo que no le pertenece. ¿No sabes tú que la voluntad humana es la profanadora de la criatura? Ella, cuando tiene sus pequeños caminos, los agujeros más pequeños para entrar en la criatura, profana las cosas más santas, las más inocentes. Y mi querer, que hizo del hombre su sagrado y vivo templo, donde poner su trono, su morada, su régimen, su gloria. Si la criatura da las pequeñas entradas al querer humano, se siente profanar su templo, su trono, su morada, su régimen y su misma gloria. Por eso, mi querer quiere quitarte todo, aún mi misma presencia, para ver si su dominio es absoluto sobre de ti y te contentas con que ella sola domine y tenga la primacía en todo. Todo debe ser en ti voluntad divina, para que ella pueda decir: estoy segura, nada me ha negado, ni siquiera el sacrificio de la presencia de su Jesús, al que amaba más que a sí misma. Así que mi reino está al seguro. Juan 2:19. Jesús les respondió: destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 33, capítulo 12, marzo 11, 1934. Quien no vive en la voluntad divina, la pone en soledad y la reduce al silencio. ¿Quién es el templo de Dios? La divina voluntad, templo del alma. La pequeña hostia. Señal para conocer si se vive en la divina voluntad. Me parece oír el eco continuo del fiat divino que resuena en mi alma, que con su potencia invencible llama mis pequeños actos en su acto para formar uno solo, y parece que se deleita con su criatura. No se siente solo. Tiene a quien contar sus alegrías y sus dolores. En suma, no se siente ni en soledad ni reducido al silencio. En cambio, con quien no vive en el querer divino, siente el peso de la soledad, y si quiere hablar y confiar sus secretos, no es entendido, porque falta la luz de su voluntad que le hace entender su lenguaje celestial. Y, oh, cómo queda dolorido por eso, porque mientras es todo voz y todo palabra, no tiene a quien decir nada. Oh, voluntad adorable, hazme vivir siempre en ti, a fin de que rompa tu soledad y te dé campo para hacerte hablar. Pero mientras mi mente se perdía en los vastos horizontes del fiat divino, mi dulce Jesús, repitiendo su visita, toda bondad me ha dicho: mi pequeña hija de mi querer, es verdad que quien no vive en nuestra voluntad la pone en soledad y la reduce al silencio. Tú debes saber que cada criatura
es un trabajo nuevo y distinto que tenemos que hacer, y por eso nuevas cosas que decir. Y si no vive en nuestro querer, sentimos que aquella criatura está lejana de nosotros, porque su voluntad no está en la nuestra. Por eso, por parte de ella, nos sentimos solos, impedidos en nuestro trabajo. Y si quisiéramos hablar, es como si quisiéramos hablar a los sordos, a los mudos. Por eso, quien no vive en nuestro querer es nuestra cruz. Nos impide el paso, nos ata los brazos, echa por tierra nuestras obras más bellas. Y yo, que soy el Verbo, me reduzco al silencio. Ahora, tú debes saber que el alma en gracia es el templo de Dios, pero cuando el alma vive en nuestra voluntad, Dios se hace templo del alma. Y, la gran diferencia entre la criatura del templo de Dios y entre Dios, templo del alma. El primero es un templo expuesto a los peligros, a los enemigos, sujeto a pasiones. Muchas veces, nuestro ente supremo se encuentra en estos templos como en los templos de piedra, no cuidado, no amado como conviene. Y la pequeña lamparita de su amor continuo que debía tener como homenaje a su Dios, que reside en ella, sin el aceite puro, está apagada. Y si jamás sea, cae en pecado grave, nuestro templo se derrumba y queda ocupado por ladrones, nuestros enemigos y suyos, que lo profanan y de él hacen masacre. El segundo templo, es decir, Dios, templo del alma, no está expuesto a peligros. Los enemigos no pueden acercarse. Las pasiones pierden la vida. El alma en este nuestro templo divino es como la pequeña hostia que tiene consagrado en ella su Jesús, la cual, con el amor perenne que toma, recibe y se alimenta, forma la lámpara viva que siempre arde, sin que jamás se apague. Este nuestro templo ocupa su puesto real, su querer completo, y es nuestra gloria y nuestro triunfo. Y la pequeña hostia, ¿qué hace en este nuestro templo? Ruega, ama, vive de voluntad divina, suple a mi humanidad sobre la tierra, toma mi puesto de penas, llama a todo el ejército de nuestras obras para hacernos cortejo. La creación, la redención las tiene como suyas y hace de comandante sobre ellas. Y ahora nos la pone como ejército alrededor en acto de oración, de adoración, ahora como ejército en acto de amarnos y glorificarnos. Pero ella siempre a la cabeza, para hacer lo que quiere que hagan nuestras obras, y termina siempre con su estribillo tan agradable a nosotros. Tu querer sea conocido, amado, y reine y domine en el mundo entero. Así que todas las ansias, los suspiros, los intereses, las premuras, las plegarias de esta pequeña hostia que vive en nuestro templo divino son que nuestro fiat abrace a todos, haga a un lado todos los males de las criaturas y con su soplo omnipotente se haga lugar en los corazones de todos para hacerse vida de cada criatura.
¿Se puede dar oficio más bello, más santo, más importante, más útil al cielo y a la tierra que el de esta pequeña hostia que vive en nuestro templo? Además de esto, nuestro amor, nuestra potencia, hacen todos los desahogos, todas las industrias, todas las estratagemas con quien vive en nuestra voluntad. Se hace pequeño y se encierra en el alma para formar su vida, y de ésta quedan solo los despojos para quedar cubierta. Se hace inmensa cual es, y se forma templo sustentuoso para tenerla dentro, al seguro, y gozar de su compañía. Para quien hace nuestra voluntad, ella está siempre ocupada de nosotros, y nosotros siempre estamos ocupados de ella. Por eso, trata de encontrarte siempre en nuestra voluntad.